todos nosotros tenemos este peligro de entrar en la tentación, ¿verdad? Y hermano Mauricio quedó claro eso. Y bueno, ya voy a predicar así. Y es correcto que nosotros buscamos mejores formas para protegernos de la tentación. Es correcto si estamos preocupados por eso. O por lo menos salir con la victoria de la tentación, ¿verdad? Si ya entramos en la tentación, salir ganando la tentación, como hizo Cristo aquella vez. Pero mi pregunta en esta mañana es, si mi vida personal tienta a mi prójimo o no. Porque, bueno, nuevamente dijo, es bueno preocuparnos para no entrar en la tentación y cuidarnos de la tentación. Pero usted preocupa por su hermano, que puede ser tentado por medio de tu personalidad. Si usted está seguro que su manera de vivir no molesta a su prójimo. Y es bueno pensar en cómo protegerse a sí mismo de la tentación, pero también es correcto preocuparse de no tentar a mi prójimo. Y antes de leer el texto, quiero decir que para Dios su actitud hacia este tema es importantísimo. Es importantísimo. Mi tema se llama tropiezo en la vida de los cristianos. Tropiezo en la vida de los cristianos. Por favor, pueden abrir sus Biblias. Evangelio Mateo, capítulo 18, versículos 6-11. Este texto vamos a tener como principal de nuestro sermón. Capítulo 18, 6-11. Mateo, Evangelio Mateo. ¿Están listos? Vamos a leer juntos. Bueno, yo voy a leer en voz alta y ustedes miran en sus Biblias. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os dijo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El texto es bastante serio para cada persona que está presente en esta sala. Entonces, por eso es importante tener atención acerca de lo que Dios quiere hablar en esta mañana a usted. Cuando Cristo dijo estas palabras, Él dijo muy serio, sabiendo futuro de este mundo.
Entonces, ¿qué vemos en este texto? Primero, es absolutamente peligroso tropezar a uno de los pequeños. Vean lo que dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera de que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Es absolutamente peligroso a tropezar a uno de los pequeños. ¿Cuántos de nosotros tienen hijos o tenían hijos? Todos, ¿verdad? Todos. Entonces todos estamos en este peligro. Cristo, pero ¿por qué niños? ¿Por qué solamente niños? Y yo soy adulto. Por ejemplo, a mí me suena mejor: y cualquiera que haga tropezar a alguno de aquellos que creen en mí. De aquellos, de todos en general. Pero Cristo dice sobre una categoría de la gente: niños, pequeños. Cristo hace una línea roja sobre cuál no se puede pasar. No se puede pasar. Y esta línea roja son niños, pero de eso hablemos un poquito más tarde para entender por qué. Lo segundo que vemos en este texto: ay del mundo por los tropiezos. Es cierto. Cierto, nosotros vivimos en el mundo con un montón de tropiezos. Usted entra en internet, sale una imagen que hace tropezar. Usted anda en la calle y ve gente que están vestidos como en Sodom y Gomorra, también tropiezo. Usted entra en cualquier supermercado para comprar pan, pero sale con cosas al final, un montón de cosas al final. Porque dueños de supermercados sabe cómo manipularte y tropezarte para que usted compre más que necesita. Y yo no empecé a hablar de ideologías y movimientos muy peligrosos de este mundo, por ejemplo, movimiento de transgéneros. Y yo todavía no empecé a hablar de eso. Yo hablé solamente de cosas pequeñitas. Ay del mundo por los tropiezos. Y en muchos casos el tropiezo que está ocurriendo en el mundo afecta mucho a la iglesia. Y cuando la iglesia está afectada por tropiezo, iglesia está en peligro porque no puede guardar su identidad. Porque la iglesia es santa. Recuerde aquellas 7 cartas a las iglesias del libro de Apocalipsis. Algunos de estas iglesias no pudieron ganar el tropiezo del mundo. Y Cristo advirtió a aquellas iglesias. Tercero, que vemos en este texto: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esta frase tendremos como nuestro enfoque principal de este sermón. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Qué advertencia vemos en esta frase? Primero, cada persona puede ser mediador del tropiezo. Cada persona puede. Usted que está sentado en la banca de la iglesia también está en este peligro. O tal vez ya está haciendo tropiezo para su prójimo. Segundo, la consecuencia de tropezar a uno atrae
el castigo de Dios. Vean lo que dice esta frase: ¡ay de aquel hombre! ¿Qué significa ese grito? ¡Ay! Puede incluir castigo, enfermedades, dificultades, sufrimientos y otros tipos de disciplina que crea dolor físico o moral en la vida de uno. ¿Para qué? Para educar. Para ver qué serio es esto. Vamos nuevamente a leer el versículo 6. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Entienden el significado de esta frase? ¡Ay de aquel hombre por medio de quien viene el tropiezo! Entonces este tema tiene que preocuparnos, ¿verdad? Tiene que preocuparnos. Es bueno cuando yo me preocupo para no entrar en la tentación, como dijo hermano Mauricio, es bueno. Pero al contrario, por otro lado, tengo que preocuparme para no tentar a mi prójimo y no ser mediador del tropiezo. ¿Qué es el tropiezo? ¿Cómo podemos definir este término? Un diccionario nos da buena definición. Yo voy a leer algunos. Tropiezo es un obstáculo con el que al caminar se choca especialmente con los pies a riesgo de caer. Bueno, otro significado: persona o cosa que causa dificultad, molestia o estorbo para llevar a cabo algo. Bíblicamente, para mí, el tropiezo y la tentación es casi lo mismo. El tropiezo y la tentación es casi lo mismo. Solamente, bueno, pero tropiezo, ¿qué hace este término? Este término personaliza la tentación que viene por medio de la persona. Personaliza. Hablando de tropiezo, tenemos que dar cuenta que esta actitud puede hacer caer a alguien. El tropiezo puede ser conscientemente hecho, y también tropiezo puede pasar sin dar cuenta. Usted puede tropezar a uno sin dar cuenta que estás haciendo. Ahorita vamos a analizar nuestras vidas. Este tema no es solo para escuchar, sino para hacer prueba de nuestra vida, si es necesario cambiarla. Celebrando la cena del Señor, apóstol Pablo dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué nos dice Pablo? Pruébase. Entonces, eso vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿cuáles tipos de tropiezo nosotros encontramos en la Biblia? Primer tipo que yo encuentro en la Biblia del tropiezo es el tropiezo para provocar a mi hermano. El tropiezo para provocar a mi hermano. Si gusta, pueden buscar una historia muy interesante que está escrito en el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1-7. Hermanos, pido disculpas por mi español. Si yo voy a leer algo incorrecto, oren por mí. Sí. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres,
El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofreció sacrificio, daba a Penina su mujer y todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La historia que muchos de nosotros conocemos nos enseña, nos cuenta que la segunda esposa de Elcana tropezaba con Ana. ¿De qué manera? Está escrito, enojándola y entristeciéndola. Al final Ana estaba desmotivada y cada año entraba en una crisis. Por medio del texto vemos que la segunda esposa de Elcana sabía de la debilidad de Ana, ¿verdad? La debilidad de Ana era que no pudo tener hijos. Sabía que haciendo así o actuando así, ella provoca el dolor moral en la vida de Ana. Pero por medio de esta actitud tropezaba a su prójimo. Eso es el tropiezo conscientemente hecho. Lo que pasó en esta historia es muy común en este mundo, ¿verdad? Es muy común en este mundo. La gente está lista para tropezar con su prójimo. El mundo está listo están buscando momentos para tropezar a su prójimo. Bueno, algunos se hacen para aprovechar algo de eso, otros solamente para hacer daño, no sé, y recibir gozo por eso. Imaginemos situación. Dos compañeros trabajan en la misma empresa. Primero, 5 años en buena posición. Segundo, primer año, pero con buena capacidad que promete éxito en su futuro. Primer compañero se siente mal porque se preocupa por su lugar y él empieza a buscar fallas en su prójimo, pero no para ayudar, sino para buscar buen momento para tropezarlo y molestar para su buena carrera en futuro. Muy común, ¿verdad? ¿Conocen esta situación en el mundo? Eso es el tropiezo, hacer para que uno caiga. No importa, cae físicamente, moralmente, psicológicamente, espiritualmente, no importa, pero para caer. Eso es el tropiezo. Pero qué malo cuando lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia nosotros sabemos el carácter de cada uno, las debilidades de las personas, partes
difíciles y partes más débiles de uno, porque somos una familia. Pero qué malo cuando lo mismo pasa en la iglesia. Y Dios odia eso. Si un hermano o hermana busque buen momento para tocar la debilidad de otro hermano, eso es el pecado. Eso es el pecado del tropiezo. Cuídense de eso. Las consecuencias pueden ser muy malas en su vida. Este pasaje que nosotros leímos es como un grito: ¡ay de aquel hombre por medio del cual que viene tropiezo! Nosotros todos tenemos debilidades. Las debilidades de las personas son zonas muy peligrosas donde podemos caer. Yo no soy perfecto. Yo también tengo partes débiles en mi vida. Y si alguno de ustedes quieren, en algún momento van a encontrar. Pero la Biblia nos dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Hablando de los miembros de la iglesia, Pablo dice: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos ¿cómo? Más dignamente. ¿Por qué? Cubrir las debilidades. La Biblia nos llama cubrir, no ser tropezones. ¿Es correcto decir tropezones? Como es costumbre de este mundo. Por eso cuidémonos para no provocar a su hermano a caer. Entonces, primer tipo del tropiezo es provocar a mi hermano, provocar una mala, no sé, reacción, no sé. Segundo tipo del tropiezo: el tropiezo por medio de la manera de vivir. El tropiezo por medio de la manera de vivir. Este tipo del tropiezo se trata de dos aspectos muy importantes de nuestra vida. Primero, es nuestra actitud, y segundo, nuestro pudor, si es posible decir pudor. Ahorita vamos a hablar. Primero, actitud. ¿Se acuerdan de lo que pasó entre Pablo y Pedro en Gálatas? Voy a buscar este texto para leerlo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Acuerdan esta situación? Yo creo que en aquella situación apóstol Pedro no entendía lo que hizo. Él no pensaba que por medio de él tropieza a algunos hermanos. Imagínense, hasta por medio de personalidad del Pedro pasó tropiezo. Entonces cada nosotros estamos en este peligro. Apóstol Pedro cayó y nosotros podemos caer sin darnos cuenta. Su actitud en aquella situación era el tropiezo para gentiles. Él apartaba de ellos a favor de su cultura. Posiblemente Pedro no entendía claramente lo que por medio de esta actitud muchos pudieron ser
tropezados. Hermano, su manera de vivir tiene que ser santa. Su manera de vivir tiene que ser cuidadosa hacia a su prójimo. Bueno, otro texto, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? Aquí vemos que Pedro, ¿cómo actuaba? Pablo dice, un momentito, hipocresía, con hipocresía. Eso no es sincero. Eso no es santo. Dios no actúa hacia a nosotros con hipocresía. Entonces, bueno, pero la palabra santa incluye un montón de cosas. Otro texto dice, nuestras cartas sois vosotros. Y un poquito más adelante, conocidas y leídas por todos los hombres. Una pregunta, ¿qué está leyendo la gente por medio de mi manera de vivir? Porque ustedes son cartas pequeñitas que están andando en la calle, o que están viviendo alrededor de su familia, o alrededor de sus compañeros de trabajo. ¿Qué están leyendo la gente por medio de su manera de vivir? Mi manera de vivir atrae la persona para Cristo o es un tropiezo para ella. Cuando hablo de manera de vivir, se trata de mi comportamiento, de mi carácter. Bueno, diferentes aspectos de mi vida, la música que yo escucho, las películas que yo veo por medio de televisión o por medio de YouTube, o videos que yo miro, amigos que yo tengo, bueno, un montón de cosas. Eso es manera de vivir. Aparte, me gustaría hablar de una virtud olvidada en este siglo. Puede ser una virtud no es tan aceptable ahorita, pero perdón, eso dice la palabra de Dios. La castidad y pureza sexual. Hermano Mauricio tocó este tema un poquito. ¿Por qué? Porque nosotros todos sabemos que tenemos esta debilidad. Todos tienen esta debilidad en cuanto de aspecto sexual. Dios conocido que este aspecto de la vida es debilidad de los humanos. Por eso en este libro Él dio un montón de consejos, recomendaciones y mandamientos para que uno no entre en la tentación. Puede ser el tropiezo sale por medio de este aspecto de mi vida. ¿Cómo yo me comunico con el género contrario? Una buena pregunta. Si guardo mi boca de chistes sucios, si guardo límites sexuales de mi prójimo, ¿cómo está mi apariencia y vestimenta? Este mundo ahorita está andando casi desnudo en la calle, ¿verdad? Como en la playa, como mujeres de antigua profesión, ¿verdad? A veces me dicen que es una cristiana, pero a mí me parece que es un tentador. Que es un tentador. Yo soy hombre, perdón, como dijo Mauricio. Entonces, ahorita muchos cristianos dicen, a Dios no importa mi apariencia, para Dios importa mi corazón. ¿Qué? Usted nunca ha leído la Biblia.
Hermanos, si tu apariencia o vestimiento llama atención al género contrario, es pecar contra hermano con tropiezo. Y tenemos que dar cuenta de eso, porque la Biblia dice claro, si gusta a usted o no le gusta. Otro tipo de tropiezos. Tropiezo por medio de la libertad. De la libertad. Ese tipo de tropiezo puede ser más común entre los cristianos maduros. 1 Corintios, por favor, si buscan en sus Biblias. 1 Corintios 8:13. 1 Corintios 8:13. Si bien la vianda no nos hace más aceptados ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Se trata de la libertad de un cristiano maduro. Hermanos, es bueno tener libertad. Cuando usted conoce la verdad, la Biblia dice, la verdad, ¿qué va a hacer? Sí, es bueno. Pero en una vez eso puede ser de bendición para usted, y por otro lado puede ser una espada contra su hermano, contra su prójimo. Y eso se trata de los cristianos maduros. Hermanos, tenemos que cuidarnos. En este caso es comer comida sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Este tema principal de los corintios. Pero en su caso puede ser otro tema, donde usted como cristiano maduro tiene más libertad que hermano débil. Por ejemplo, ¿verdad? Para algunos bautistas, saludar a otra confesión de los hermanos es casi pecado. Hermanos de otra confesión es casi pecado. Denominación, sí. Para mí no. Por ejemplo, ¿verdad? Si uno cree en el Evangelio y confiesa a Cristo como su Salvador y no hace más, por ejemplo, obras, más otra cosa, no sé, y es cristocéntrico, yo estoy bien con él. Pero si en aquel momento débil, el hermano débil no entiende eso, yo tengo que callarme, perdón. Es, por ejemplo, ¿verdad? En este caso era comida sacrificada a los ídolos. En este aspecto de la vida tenemos que ser sensibles para no afectar a su hermano. Entonces es tercer tipo de tropiezos, que es por medio de la libertad. Entonces ya analizamos tres tipos de tropiezos. Primero, tropiezo que provoca a mi hermano a pecar, por ejemplo. Tropiezo por medio de mi manera de vivir, y tropiezo por medio de mi libertad. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera. Y ahorita vamos a hablar por qué pequeños. ¿Por qué Dios puso esta línea roja sobre la cual no se puede pasar? Los niños se caracterizan como personas que no son capaces para tener análisis crítico, ¿verdad?
Por ejemplo, si usted tiene posibilidad de escoger entre uno y otro, el niño no está capaz para eso, primero. Ellos aceptan todas las cosas, verdades o realidades sin pasar por prueba. Nosotros en Ucrania decimos, él toma agua como una esponja, muy sensible para eso. Son niños. Por eso, si padre cristiano, por ejemplo, escucha la música mundana y dice, pero no es tan mundana, estoy seguro que su hijo va a escuchar música mucho peor. ¿Por qué? Porque su hijo ve la actitud de su padre. Si la madre no tiene pudor en su vida, su hija seguramente está en riesgo de caer en libertad sexual. Por eso, cuando usted hace algo, usted tiene que pensar por su prójimo, como por su hijo, como por aquel pequeñito. ¿Usted cómo quiere ver el futuro de sus hijos? Así cuida. Por eso actúa de esta manera hacia a su prójimo que tiene edad madura. Entonces, por eso Cristo pone esta línea roja. No se puede pasar por ella. Después sigue consecuencias malas. En este tenemos que parecernos a nuestro Salvador. Vean lo que dice al final este pasaje. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién es usted que tropieza a algún hermano o a su prójimo por quien murió Cristo Jesús? ¿Quién es usted? Imagínese en cuál peligro usted entra cuando hace caer a otro por quien murió Cristo. Es muy peligroso. Por eso al final eso dice Jesús, Hijo del Hombre vino para salvar, no para hacer caer. Usted puede decir, pero ¿de qué se trata? Si ahora celebramos la cena del Señor, tenemos que parecer a nuestro Salvador. Él vivió la vida totalmente perfecta sin tentar a nadie. La Biblia dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humearé. Cristo dijo, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ninguna persona pudiera decir que Cristo me afectó, Cristo me molestó, Cristo me hizo tropezar. Nadie pudo decir eso. Cristo no tentaba, Cristo ni tropezaba, y por eso Él resucitó. ¿Sabe por qué Él resucitó? Porque era perfecto, totalmente, de 100% en su actitud, en sus pensamientos. La muerte y el pecado viven juntos. Hay más pecado en la vida de uno, estás más cerca a la muerte. Porque se está escrito, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo no tenía pecado. Por eso cuando Él murió, la muerte no podría detenerlo. Y Él ha resucitado. Hermanos, a causa que Él ha resucitado, nosotros estamos celebrando la cena del Señor. Estamos aprovechando de las bendiciones que Cristo nos trajo con su obra. Entonces, pero ¿cómo puedes bendecir usted? ¿Cómo puede usted bendecir a su prójimo? Si de usted sale agua viva, o usted hace tropezar. Entonces, esta pregunta vamos a dejar así para analizar nuestras vidas, porque es el primer
una de las importantes partes para celebrar la Cena del Señor. Y ahorita vamos a seguir cantando. Yo al final voy a orar, ahorita al final de la prédica voy a orar, y después seguir cantando, preparando nuestro corazón para la Cena del Señor. Vamos a ponernos en pie.